60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. Revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. La ilusión de iniciar un negocio propio es quizás la más emocionante del emprendimiento. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que se necesita para incursionar en la independencia laboral sin fracasar en el intento. El espíritu emprendedor es más que tener una mente innovadora, también se refiere a características y actitudes propias del perfil, que pueden ser innatas o aprendidas, que son la base del éxito. Para tener una visión más clara acerca de esta innovadora actividad, hemos invitado a 60 minutos, la hora de la verdad, al ingeniero José Luis Maca Pacheco, experto y conocedor del desafío que enfrenta el emprendedor. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero José Luis Macas, quien es un experto en el área del emprendimiento, con quien vamos a tocar algunos temas muy necesarios para la sociedad. Ingeniero, bienvenido a 60 minutos. Queremos empezar con un tema que tal vez no es muy conocido. ¿A qué le llaman el libro negro del emprendimiento? Bueno, primero gracias por este espacio que nos han concedido, ¿no?, en este importante programa y mucho más en esta querida y fraterna universidad, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde tuvimos la oportunidad de realizar algunas actividades, entre ellas la Escuela de Liderazgo y Competencias Líderes. Aquí, con el apoyo de muchas autoridades, pudimos dar becas a un programa de alto rendimiento donde muchos jóvenes de instituciones públicas y privadas tuvieron la oportunidad de vivir un proceso de formación. Marco Tulio, cuando hablamos del libro negro del emprendimiento, estamos hablando de un libro que de alguna manera se enfoca mucho, no solo en las cosas positivas que normalmente suelen asociarse como las cosas que motivan a una persona para que emprenda, sino todo lo contrario. Cuando uno de repente tiene un jefe que no lo soporta, que no lo aguanta, cuando no tiene trabajo, cuando siente que en ese trabajo no tiene oportunidades, cuando no ve opciones, cuando no hay otra forma más que para salir adelante que emprender, porque no hay otra opción más. Esas también son parte de las circunstancias sobre las cuales una persona decide emprender. El libro negro, por lo tanto, se enfoca no en lo positivo, sino en lo negativo. Pero es una realidad, porque cuando hablamos de emprendimiento, el principal factor que fomenta el emprendimiento son las circunstancias. De repente se quedó sin trabajo, pasó alguna situación, o quiere ser mejor en todo sentido, y la persona de alguna manera toma decisiones de valor para emprender. Pero en base a este origen, que es negativo, ¿es apropiado emprender? Bueno, es que en el camino tal vez es no permitir que una persona se pase sobre sí, es saber que no tienes un trabajo por la condición económica tal vez de un país, de una sociedad. No solo puede asociarse con algo totalmente negativo, solo que la vida no es color de rosas. O sea, en la vida hay muchas circunstancias que se presentan en el ser humano. Lo importante es cómo uno canaliza eso positivamente, es decir, puede ser un inicio fomentado porque yo no tengo un trabajo, como puede ser en contraparte, yo dejo mi trabajo donde estoy bien para emprender, pero uno no sabe la situación o la condición que una persona se enfrenta. Lo importante es hacerlo bien, hacerlo con pasión. Lo importante es arriesgarlo y darlo todo positivamente hablando, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un verdadero emprendedor? Bueno, un emprendedor, sin lugar a dudas, es una persona que tiene un anhelo, que tiene un sueño, ¿ya?, que dentro de sí despierta el fuego por lograr algo. Y ese algo no solo puede verse en el sentido de la parte empresarial, de hacer negocios. También puede ser en la parte social, también puede ser en la parte política, en la parte social. Alguien que diga, a la final yo quiero ayudar a los niños con cáncer y crea una fundación tipo Narices Rojas. O quiero de alguna forma que las personas no mueran de hambre, o que no mueran por falta de medicinas, y crea una fundación como Diaconía. Es decir, lo importante de un emprendedor es que un emprendedor, tanto como un líder, se mueve por una causa, por algo que de alguna manera desea y quiere alcanzar,
para sí mismo o para la sociedad. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Es tan valedero querer hacer empresa, triunfar como empresario y poder dar en ese desarrollo económico, dar oportunidades a otros, como es tan valedero generar el bien y pelear por los animalitos, por el medio ambiente. Es decir, el emprendedor siempre de alguna manera está movido por una iniciativa, algo le mueve, ¿no? Con su experiencia, ¿cuál es el mayor emprendimiento que se da en nuestro país? Bueno, hay muchos casos de emprendimiento que yo pueda citar, ¿no? Yo conozco uno muy cercano que podría destacar, de un hombre que estuvo trabajando para una empresa llamada Cimersa. Llegó su momento, consideró él que ya no había más posibilidad ahí de crecimiento, toma la opción de una pequeña farmacia, en esa época la farmacia Marina, con trabajo y con esfuerzo con su esposa, deciden trabajar 24 horas, extender créditos a otras farmacias pequeñas como la de él, y de repente un modelo de negocio que fue creciendo, que decidió poner un software, un sistema en otras pequeñas farmacias y fue escalando a convertirse en uno de los 5 grupos empresariales más importantes del Ecuador, ¿no? Grupo Corporativo DIFARE, y la historia del señor Carlos Cueva González. Creo yo, Carlos Cueva González es uno de los grandes referentes empresarios de este país y su historia está a la altura de una historia de Luis Novoa Naranjo. O sea, hoy tiene un centro de distribución que es como una pequeña ciudad, o sea, realmente es un monstruo y he tenido la oportunidad de visitar ese centro de distribución y todo es con robot, todo está robotizado. O sea, uno va allá y uno piensa que está en Europa o que está en Estados Unidos, que está en un país avanzado. Lo importante es que la visión de ese emprendedor, la visión de ese líder, de alguna manera termina beneficiando a la sociedad. En un país donde se dice que no hay trabajo, hay gente que ha salido adelante. Lo importante es ahí entonces el aterrizar esas oportunidades en condiciones de educación, de buena educación. Y ahí nosotros hablamos, Marco Tulio, de la educación disruptiva. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos rasgos del emprendedor? Bueno, en base a lo que usted menciona, ¿no? O sea, es una persona que de alguna manera para mí está movida por el amor, ama algo. O sea, es una persona que es constante, tiene la capacidad de automotivarse. Es una persona que de alguna manera sabe que la vida no es fácil y sabe que va a tener que dar pelea, que no se rinde. Y yo pregunto, Marco Tulio, ¿qué fuerza más poderosa si no es el amor? Muchas veces el amor a la esposa, a la mujer que uno ama, muchas veces el amor hacia los hijos, muchas veces el amor hacia el país, ¿ya? Y el amor traslucido pues a lo que yo ame, ¿no? Desde amar a los animalitos, o amar a personas que están en estado de indefensión, como la Madre Teresa de Calcuta, o amar una sociedad y querer que esa sociedad de alguna manera sea libre, como un Gandhi, como un Mandela. O sea, el amor es una fuerza poderosa y yo creo que es la fuerza más poderosa con la que cuenta el ser humano para generar y empujar trascendencia, es decir, hacer que la sociedad avance y que la sociedad trascienda. Ahora, así como hay buenos emprendedores, hay falsos emprendedores. ¿Cuáles son los rasgos? Bueno, hay mucha gente que vende humo, ¿no? Que está acostumbrada a hablar mucho. Yo, Marco Tulio, repito, siempre voy a asociar al emprendedor con el líder, ¿ya? Entonces, John Maxwell tiene un libro maravilloso que se llama Las 21 leyes del liderazgo y él habla de una de las leyes que es la ley del alcance. Entonces dice, ¿ya?, que la capacidad de liderazgo de una persona va a determinar el nivel de éxito o alcance que esta persona va a tener. Entonces usted ve ahí de repente que los hermanos McDonald's crean la marca McDonald's, ¿ya? Y tuvieron un local, 2 locales, pero al punto 10 locales ya no sabían pues cómo administrar. Es decir, no estaban preparados para hacer hamburguesas. De alguna manera tomaron el modelo de Henry Ford, de la producción en serie, y lo adaptaron a la comida rápida. Y fue algo exitoso porque en poco tiempo proporcionaban una hamburguesa. Pero de ahí a hacer que eso crezca se requiere competencia, se requiere otro tipo de habilidades. ¿Qué competencias y habilidades hay? Las competencias blandas, la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la capacidad de comunicación, Marco Tulio, que aquí la vemos reflejada en tu entrevista, las habilidades gerenciales también. Es decir, un emprendedor tiene que tener competencias de emprendimiento, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de ventas, tiene que saber de operaciones, tiene que de alguna manera conocer de comportamiento humano, ¿ya? Y hoy por hoy,
un tema que no puede quedarse atrás son las competencias tecnológicas. ¿Por qué? Porque el mundo ha avanzado exponencialmente y hoy y cada vez es más evidente. Ustedes tienen un Airbnb, que es una empresa que no tiene un solo metro cuadrado, pero que alquila departamentos, casas, instalaciones por montón, simplemente porque tienen un software y tienen un sistema, ¿no? ¿Qué porcentaje, así a grosso modo, de emprendedores fracasan? ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, dicen que Ecuador es el país que más emprendedores tiene, pero que más fracasos genera. ¿Por qué no se sostiene un emprendimiento? ¿Por qué pocos emprendimientos pueden ver el umbral de los 5 años? ¿Por qué pocos emprendimientos pasan a los 10 años? ¿Por qué existen contadas empresas que tienen más de 100 años en Ecuador? O sea, ¿por qué? Porque a la larga, hoy por hoy, son nuevas competencias, son nuevas capacidades. Es decir, el mundo es un mundo que está cambiando constantemente. Se dice que de cada 10, 7, 8 fracasan. 3, 2 pasan los 5 años. Y de ahí a 10 años solo queda una. Entonces, ¿de qué depende? De sacrificio, de esfuerzo, de preparación constante. Porque un emprendedor como líder tiene que constantemente estarse preparando. Hoy en día, aquí hablábamos de tu profesión, ¿no? Arquitecto, me decías, Marco Tulio, pero hoy en día quien está estudiando arquitectura de mareas está estudiando la arquitectura del futuro. Es decir, cómo diseñar edificios inteligentes, casas inteligentes, cómo adaptar naturaleza con tecnologías. O sea, es una tendencia. Entonces, si tú tienes un chico hoy que a la final va a España o va a otra nación más desarrollada y estudia arquitectura de mareas o estudia ciberseguridad o estudia algo que tenga que ver con tecnologías inmersivas, tiene ventajas distintivas, ¿ya? Y va a llegar acá no a trabajar para alguien, sino a poner su propia empresa. Ahora, ¿cuáles son, en pocas palabras y en poco tiempo, cuáles son los atributos, las bondades que debe tener este emprendedor para no fracasar? Mira, algo que es muy importante en el emprendimiento y en el liderazgo, y con eso a la final vamos cerrando el primer bloque, es visión. ¿Ya? La visión no debe perderse. Hay una ley importante que es la ley de la navegación. No concibo un líder o un emprendedor que no sabe el camino y no sabe dónde quiere ir. ¿El factor económico es importante? Hoy en día no, porque el recurso se consigue. Regresamos luego de un corte. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con más y nuestro invitado, el ingeniero José Luis Maca, y su concepto verdadero del emprendimiento. Regresamos con 60 minutos, la hora de la verdad. Ingeniero, ¿qué tienen que hacer los emprendedores que lógicamente lo hacen muchos por pasión, por entusiasmo y muchas veces por necesidad? Bueno, tienen que ser más pragmáticos, ¿ya? Y tienen que entender que un modelo de negocio debe ser sustentable. Para aún incluso si usted está en la parte social, con más razón, ¿ya? Por lo tanto, eso aterriza en conceptos también de planeación estratégica, es decir, deben definirse grandes objetivos, deben de definirse el análisis de procesos, el análisis de proyectos,
indicadores, diversas métricas que le permitan a uno tener una guía de cuánto va avanzando, cuál es la situación, ¿no? Por medio de semáforos que uno establece. Esos son temas de planeación estratégica, es decir, debe tener claro los números, ya, clarísimos los números, debe saber cuánto invierte, cuánto gana, cuánto pierde. ¿Se requiere de un guía profesional para eso? Bueno, yo creo que cada área tiene su especialidad, ¿no? Entonces, si el emprendedor no tiene para contratar a una persona, tal vez en una primera instancia puede buscar a alguien cercano que pueda revisar números, ¿ya? Pero incluso a veces suele darse que en la revisión de números muy pragmática le pueden decir a uno que el proyecto es un fracaso. A mí me dijeron que el proyecto Estudiante 2000, una revista de orientación e información, en el año 98 que yo hice evaluar ese proyecto, me dijeron que 5 años consecutivos mis números iban a ser rojos. Y te soy honesto, Marco Tulio, 5 años consecutivos no gané dinero, pero lo que se olvidaron de decir es que al 6º año los números iban a ser azules y que podía de alguna manera con ese proyecto dar oportunidades a muchas personas. Una vez más, lo que quiero decir es que en este país sí es posible crear historias bonitas, sí es posible crear historias que inspiren, pero ahí es donde tenemos que también utilizar un networking muy potente, Marco Tulio. Es decir, la gente buena debe juntarse con la gente buena, los empresarios serios con los empresarios serios, los políticos serios con los políticos serios. Es decir, una unión más perfecta de gente buena dentro de una sociedad, empujando ese cambio, ¿no? Con el sistema financiero, con el sistema educativo. Hoy en día nuestros niños deben aprender, si queremos fomentar el emprendimiento, deben aprender cómo invertir. Tenemos entendido que estás al frente de una escuela de emprendedores. Sí. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, tengo una buena noticia realmente, ¿no? Que la voy a compartir aquí con todas las personas que ven tu programa, mi estimado Marco Tulio, ¿no? Nosotros en el año 2010 fundamos la Escuela de Liderazgo Competencias Líderes. Esta iniciativa tiene ya 10 promociones de chicos graduados. Es más, aquí 6 años estuvimos en esta maravillosa casa, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aquí tengo muy buenos amigos que nos abrieron las puertas. 1.630 líderes graduados de 10 promociones. Vamos ahora a sacar la 11ª promoción. Ahora estamos en el Centro de Convenciones de Guayaquil y estamos dando un espacio para 200 líderes juveniles, chicos de edades entre 15 a 17, 18 años de edad, que estén en los últimos cursos de bachillerato, ¿no? Puede ser chicos de primer bachillerato, segundo o tercero, ¿no? Que de alguna manera sean chicos que estén liderando instituciones educativas, presidentes de asociaciones o gobierno estudiantil, abanderados o líderes sociales, o sea, chicos que de alguna manera quieran marcar una diferencia, ¿no? Potenciando su liderazgo, porque esto es importante decirlo. Hay un filósofo norteamericano cuyo apellido es Kratos, y él dice: el liderazgo actual consiste en pasar de ese liderazgo potencial que todo ser humano tiene a desarrollar potencia, es decir, una persona potenciada en su capacidad para comunicar, potenciado en ser más empático, potenciado en tener capacidad para resolver problemas, potenciado en su creatividad, potenciado en su imaginación. Entonces nosotros ofrecemos un espacio de alto nivel con un programa que normalmente costaría $6,000, $7,000. Nosotros lo ofrecemos con una beca total, gracias al apoyo de Carlos Cueva González, presidente del directorio del Grupo Corporativo de IFARE, gracias al apoyo de distintas instancias, ¿no? Como la Universidad de Hemisferios, pero es una gran oportunidad que tienen los chicos de tener acceso a una gran formación con profesores de altísimo nivel, materias que son tremendamente valiosas, materias de emprendimiento, de liderazgo, temas de tecnologías como metaversos, criptomonedas, NFTs, inteligencia financiera. Incluso hay un módulo interesante que es con el que arrancamos de empleabilidad. Y cuando hablamos de empleabilidad, de alguna manera es esa capacidad que desarrolla una persona para poder estar frente a una entrevista laboral, a una entrevista para una beca y poder cambiar su vida con una oportunidad laboral o con una oportunidad de tener acceso a una buena formación. Una pregunta. Usted habla acerca de que esta escuela de emprendimiento es para personas jóvenes de 18 años en adelante. De 15 a 17, Marco Tulio. De 15 a 17 años. Ya. Sí. Ok. No es una falencia, no es un inconveniente el hecho de que un niño de 15 a 18 años no va a tener experiencia. ¿Se les da el mismo trato a todos los estudiantes? Es que precisamente, Marco Tulio, eso es parte de la disrupción, ¿ya? Los temas de emprendimiento, los temas de liderazgo, y es más, si los encasillamos como temas, encasillémoslos en capacidades, las capacidades blandas,
el ser empático, el ser asertivo, el tener inteligencia emocional, el tener capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas, estas capacidades se las debe de enseñar desde niños. Las capacidades de emprendimiento se las debe motivar y se las debe enseñar desde niños. ¿Ya? Los temas tecnológicos, yo no les digo que ahora ni siquiera se las debemos enseñar. Los niños de ahora son nativos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación disruptiva es que no debemos esperar tener un título universitario o pisar el primer año de universidad para decir yo voy a emprender. Y no debe ser una razón de emprender solo el hecho de con eso pagar a la final mi universidad. O sea, una razón importante, valedera, pero es por la satisfacción de saberte que eres una persona brillante, que eres capaz de crear, de generar un sueño y construir ese sueño en un grupo empresarial. ¿Ustedes direccionan la profesión a los estudiantes, viendo la experiencia, la capacidad o el talento de los chicos? Lo que nosotros hacemos es dar oportunidad para 200 jóvenes de toda la costa, es decir, acá a competencias líderes vienen chicos de Machala, Babahoyo, Manta, Puerto Viejo, San Borondón, Daule. Damos la oportunidad para que vivan un proceso de formación de 5 meses, que va a arrancar este próximo miércoles y que la haces en Centro de Convenciones. 5 meses de formación de alto nivel. Lo que hacemos es desarrollar criticidad, lo que hacemos es orientar tal vez vocacionalmente, para que no escojas lo que la gente te dice que escojas. Lo que tú tienes un potencial. La vocación y el talento, como bien lo dices, Marco Tulio, ¿no? Es decir, la vocación es el llamado, es decir, yo amo el arte, yo amo la música, aunque los demás digan, te vas a morir de hambre porque el arte y la música no te van a dar de comer. No, pues yo no conozco realmente una sola persona que sea apasionada y que sea bueno, excelente, extraordinario en lo que hace y que se muera de hambre. O sea, no es así. Entonces la gente tiene que tener valor, y ese valor cuando son jóvenes, de alguna manera como mentores, porque esa es parte de la disrupción educativa, ¿no? Hacer disrupción educativa no es otra cosa que tener mallas curriculares que sean de vanguardia, que de alguna manera potencien capacidades blandas, capacidades gerenciales, capacidades tecnológicas. Una educación pensada ya en todos los cambios que el mundo afronta. ¿Qué ocurre cuando los estudiantes de esta escuela, por decir algo, dicen yo quiero poner un restaurante, pero ustedes están viendo el potencial de él en otro campo? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, para poder graduarse un chico que recibe la oportunidad en la Escuela de Liderazgo Competencias Líderes, el chico, bueno, primero pasa un proceso de preselección por el colegio. Son más de 300 colegios que postulan con sus estudiantes para obtener una de las 200 becas. En total tenemos un promedio de 80 colegios representados en 200 chicos. Estos chicos reciben una formación de alto nivel donde hay un componente de vocación y donde hay un componente de temas de emprendimiento. Él, para graduarse, una de las cosas que tiene que hacer es generar un proyecto de emprendimiento. Por lo tanto, le guiamos para que él escoja un proyecto que vaya acorde a su vocación, a sus talentos. Y en función de eso, que lo implemente. Con la experiencia que tienen ustedes, entiendo que son 10 promociones que han dado, ¿qué ha ocurrido con todos ellos? Yo he visto muchos chicos que hoy por hoy tienen sus propias empresas. ¿Ya? Yo he visto muchos chicos que llegaron a grandes universidades. Tenemos chicos que han llegado al MIT, que han llegado a Harvard, a Stanford, a London, a Pensilvania, al TEC de Monterrey. Hace poco vi una chica que era del Colegio 28 de Mayo y obtuvo una beca total en una universidad que era patrocinadora de la primera promoción, y hace pocos meses realmente me maravillé porque la vi graduada de una maestría del INCAE. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente para poder de alguna manera en un país dar igualdad de oportunidades tenemos que trabajar, Marco Tulio, en las condiciones, y parte de esas condiciones que deben de desarrollarse es un tema de educación disruptiva que sea democratizada, es decir, una buena educación disruptiva donde aprendas cosas como ser más asertivo, más empático, temas de tecnologías, temas de inversiones, inteligencia financiera, cosas que realmente se aplican, pero esa buena formación democratizada para todos por igual. Y esa es la visión de un líder, de alguien que gobierne una nación y defina políticas de Estado. ¿En esta escuela pueden ingresar empresarios? Los empresarios pueden apoyar la iniciativa como benefactores, ¿no? Mira que en México, en el TEC de Monterrey, hay un programa que se llama Los 100, y los 100 son 100 becas que son cubiertas por 10 empresas. 10 grandes grupos corporativos de alguna manera padrinan 10 chicos.
10 chicos con mucho potencial. Acá son 200 becas y esto se hace en Ecuador, para orgullo de nosotros los ecuatorianos, con el apoyo de un grupo corporativo y una universidad y también con el apoyo de Estudiante 2000. ¿Quiénes lo financian a ustedes? Bueno, Grupo Corporativo Estudiante 2000, este programa es el programa de responsabilidad social de nosotros, es decir, nosotros invertimos en el desarrollo de nuevos líderes. Se nos une Grupo DIFARE con Carlos Cueva González y también Universidad de Hemisferios. En 10 segundos, ¿cómo se sienten ustedes? Nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos del trabajo que estamos haciendo y esperanzados de que en esta nueva generación de líderes que estamos formando hay un mejor futuro para este país. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por habernos dado luz acerca de lo que es el verdadero emprendimiento. Muchas gracias y volvemos. Regresamos luego de un corte. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. El teatro busca transformar vidas y pensamientos. Para conocer más acerca de este mundo mágico, está con nosotros el reconocido y experimentado actor Marcelo Galvez Ortiz, quien nos mostrará pensamientos y realidades del arte teatral. Continuamos con 60 minutos, la hora de la verdad. En esta oportunidad, vamos a hablar sobre el teatro y tenemos como invitado, a Marcelo Galvez. Marcelo, bienvenido. Marco Tulio, es un placer. Es un placer renovado, porque ya estuvimos juntos en tu otra programación. Ya. Queremos empezar, la entrevista hablando acerca de Luis Galvez, de tu papá. ¿Qué nos dejó? ¿Qué legado te dejó a ti también? Bueno, uno de los legados que dejó fue a nosotros, que somos una generación de más de 9 artistas ecuatorianos. Y 9 porque los 9 nos dedicamos a esto. Hay 4 más que se dedicaron a la ciencia, a la educación, etc. Pero en términos de cultura, sin lugar a dudas y sin falsas modestias, papá marcó un antes y un después en radio, teatro, cine y televisión. Fue un gran maestro de generaciones, de gente que lo consideraba su padre espiritual y su padre artístico. Ya tenemos a Pedro Ortiz, muchos. En realidad se me quedaría corta el tiempo para decir cuánta gente me honró con decir soy tu hermano, porque tu padre es mi padre también. En términos afectivos y en términos artísticos y científicos inclusive, porque mi papá dedicó su vida a entregar todo de sí. En cuanto a lo pedagógico, él fue un gran maestro. Bueno, fue mi primer maestro de actuación en casa, cuando yo comencé de muy pequeño, pero aparte de eso, una de las inspiraciones que tengo yo para dedicarme a lo que hago es haberlo visto desarrollarse en tantas funciones. Él era guionista, productor, director. Una vez que diseñaba la escenografía, se la entregaba a los carpinteros y se colgaba su corbata, su saco y se iba a recorrer, que
La televisión ecuatoriana, la primera televisión era el Canal 4, Teletortuga en ese tiempo, en la Casa de la Cultura, y bajaba por todo el bulevar, que es donde quedaban las oficinas de las principales industrias. El Jury, qué sé yo, se iba después al sur, donde estaba Universal, PDVSA, en fin, la otra, que todavía no existía la famosa vía Daule, que después abrigó a todas esas sedes industriales, e iba a vender su producto. Había un gran televisor en Boyacá y 9 de octubre, donde la gente se amontonaba cuando todavía no había los Hitachi que después te compraba todo el mundo. Y una de las cosas importantes que creo que nos dejó como legados a todos los ecuatorianos es el hacer camino, el hacer cosas donde nadie antes las había hecho. Entonces, cuando lo llama Juan Rosenbaum a la televisión, cuando fundan en el 60 la primera televisión comercial de la región, donde venían peruanos, argentinos, venezolanos, chilenos, de todas partes a aprender cómo se hacía televisión, porque ellos lo único que tenían es lo que nosotros tuvimos recién hace poco, que es Canal Nacional, un canal subvencionado por el Estado que no tenía ninguna responsabilidad comercial. La primera televisora comercial de esta región de América fue Teletortuga, al Canal 4. Y eran gente, venían eventualmente de la ABC, que es donde había comprado Rosenbaum los equipos de segunda para poner el Canal 4, a verificar cómo estaba funcionando el canal, cómo estaban vendiendo los productos. Y resulta que mi papá tenía como 10 programas que producía al mismo tiempo, y los guionaba y los dirigía, y a veces para crear espíritu de cuerpo y como distribuir un poquito la creatividad, él le daba libretos a los compañeros para que digan que ellos habían sido los que escribían. Era una cosa extraordinaria. Alguna gente lo confiesa, otra gente se guardaba las cosas y sacaba pecho diciendo que habían sido ellos los creadores. Cosa que pasa todavía en muchas producciones radiales y cinematográficas. Pero en todo caso, ese fue el mayor legado. Y el otro es el amor por nuestro país. Él me demostró un amor tan grande por el Ecuador que no puedo yo menos que sentirme orgulloso de ser ecuatoriano por la curiosidad literaria que él tenía. Él estaba en la Universidad Católica en Santiago y recuerdo que me contó que habían llevado de su curso, de su grupo de amigos, en vez de gastar la plata en una gira, en un crucero, se llevaron al doctor Velasco, estamos hablando de los años 40, para allá para que les dé charlas sobre derecho romano. Luego él estaba encantado con el tema de la historia nuestra, la única revolución latinoamericana que fue la revolución alfarista, la revolución liberal. Él quería venir, llevarse en un tarro de leche un poco de tierra de Montecristi y seguir rumbo a México. Llegó en el 51 acá y no se fue más, se quedó para siempre. ¿Tu papá cómo logró tanto? Con disciplina, perseverancia y pasión. Son los 3 elementos que yo admiro en él. Él era un obsesionado de su trabajo. Él tenía 2 amores en su vida. Su hogar, sus hijos y el trabajo. Y a veces creo que nos ganaba el trabajo, porque era un hombre incansable. Tú lo podías ver a las 12 de la noche del 31 de diciembre haciendo la transmisión de Año Nuevo, parado en el estudio junto con Alfredito Moreno o con otros compañeros del canal, grabando, transmitiendo en vivo la celebración de la llegada del Año Nuevo, año 67, 68, cuando yo ya tenía, digamos, uso de razón y podía ver las transmisiones en vivo de lo que hacía mi papi. Hablando de la manera de ser de un actor, ¿cómo es un actor? Bueno, un actor es un artista integral. Es alguien que no tiene... El músico tiene su piano, su guitarra, su violín. El pintor tiene sus pinceles, sus colores, sus lienzos, sus soportes. El actor no se tiene más que a sí mismo. Y mientras más desnudo está sobre el escenario, mejor. Es él frente, el ser humano, actor, artista, frente al ser humano público, entregando en vivo, si es que es actor teatral, un producto puro, esencial, que tiene que ser divertido, porque la cultura del aburrimiento es una cosa que me resulta abyecta, pero que está frente a un público y que tiene que entregar su bagaje intelectual, moral, ideológico a la gente que está frente a él. La actuación en teatro es tan difícil o más difícil que hacer cine. Todo tiene su skill, ¿no? Pero en cuanto a delicia, el teatro es un pastel completo. Tú te comes el pastel completo y está ahí, entras a las 8 de la noche al set, o al escenario, perdón,
y terminas a las 10 de la noche exhausto después de haber defendido 2 horas tu personaje, pelo a pelo, con tu memoria, con tu creatividad, con tu inteligencia, con tu emocionalidad, sin pausa. En televisión y en cine tenemos como esa pequeña triquiñuela en la que corte, te equivocaste, vamos de nuevo, vamos al otro plano de cámara y tal. Pero en el teatro tú no tienes ese chance. Tú entras y tienes que crear ese hecho teatral, efímero, vital, contundente, frente a un público que está ahí y que no va a volver más a estar en ese tiempo. La segunda función, la tercera función, cambia el público, cambia el tiempo, cambia el clima, tú ya estás maquillado, ya ensayaste, en fin, es otra realidad. Eso es lo maravilloso del teatro, lo efímero y lo intenso y lo vital que es al mismo tiempo. Es cierto que para entrar al cine, primero tienes que destacarte en el teatro, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos no ocurre eso. Yo creo que debía ser así, porque el teatro es como el fuego que prueba el oro, o el aceite, el buen aceite. Tú pasas por el teatro y estás preparado para todo. En cambio, hay gente que salta, y tú lo sabes, en la realidad ecuatoriana y algunas obras, grandes obras de Hollywood, no podemos negarlo. Han tomado gente que salta de la calle al escenario, al set, y tienen una preparación muy breve. Marilyn Monroe no pasó por el teatro. Hay muchos artistas que son estrellas y que se han ido formando en el proceso de cine. Han regresado al teatro para formarse, pero básicamente el teatro yo sí creo que es la base de todo, pero no necesariamente es el antecedente perseguido, porque ya sabes, hay gente que se trepa la fama por la ventana, no entra por la puerta. ¿Por qué la gente, en este caso, la gente que hace teatro de la calle? Porque no hay espacios donde hacerlo normalmente. Yo comencé haciendo teatro en la calle porque no existía un espacio, porque la Casa de la Cultura, que hace unos días nos dio un homenaje, nos cerró las puertas en el principio con los juglares. Entonces llevamos nuestro teatro a las calles y hacíamos teatro infantil, hacíamos clásicos en la calle. Luego esto se fue derivando en otras cosas cuando vinieron otros compañeros con otros conceptos y generaron un teatro un poquito más ligero, a veces procaz, pero en todo caso el espacio abierto no es, digamos, solamente una opción, una alternativa, a veces es una necesidad imperiosa porque no hay espacios físicos. Pero sin embargo, haciendo el teatro en la calle, ¿te sientes mejor que un escenario o no? En realidad yo tengo esa fortuna, ¿no? Esa resiliencia que tenemos los que hemos pasado por todo, estos artistas que nos autodenominamos todoterreno. Yo estoy tan feliz con el público que está con sus bebés cargando ahí y el policía que grita y la gente que pasa voceando el periódico y tal, tan contento. En la calle obviamente la técnica vocal varía y la expresión corporal también, que en un gran escenario donde la gente pagó 20, 30, 40 dólares por ir a verte. O en una pequeña salita íntima donde la gente pagó 7 dólares por ir a ver una obra de 15 minutos. En realidad, en lo personal, si tú me lo preguntas a mí, yo me siento como pez en el agua donde me llamen. Si es radio, locuto, si es televisión, me banco las 12, 13, 14 o 20 horas de grabación que a veces exige una serie, porque esa es la contraparte, ¿no? Tú cortas y pegas, pero las sesiones de grabación son larguísimas. Yo me perdí parte de la infancia de mis hijos grabando algunas series que han sido éxitos, porque ese año directamente no tenía chance ni de ir a almorzar a casa. ¿Hasta qué nivel intelectual y académico le da como beneficio el ser o convertirse en un actor de teatro? No, el arte no te da ningún beneficio académico, si es que tú no eres un investigador nato. Es tal cual cualquier profesión. Tú puedes ser un médico general y quedarte ahí y no especializarte jamás. Entonces nunca vas a ser otorrino, nunca vas a ser obstetra, no, si es que no te dedicas a fondo y de largo. Lo mismo pasa con el actor. Tú puedes ser un actor exitoso, con mucha plata, pero superficial, nunca profundizar en nada, hacer 20, 30 años el mismo personaje y no variar nunca, o puede ser un actor que no tiene tanto éxito formal a nivel universal, no tienes los 100.000 seguidores que las estrellas de Coavisa, pero te has esforzado en desarrollar tu instrumento y tienes una cultura que puede apabullar a cualquiera de las estrellas de televisión que... A eso me refiero, o sea, el actor de teatro
se prepara. El verdadero actor se prepara, tiene sed de aprender, porque tú no puedes representar a Enrique VIII si no sabes la historia de Inglaterra. Tú no puedes representar a Atahualpa si no sabes la historia del Ecuador. Entonces, no todos son personajes populares, inmediatistas, que tú los ves en la calle. Todo es más, incluso las realidades inmediatas. Si yo tengo que representar a un personaje contemporáneo, pero que no pertenece a mi entorno social, tengo que investigar cómo es la gente de esa otra clase social. Entonces, en efecto, el actor es un investigador, el artista verdadero en todas las ramas tiene que ser un investigador profundo. Regresamos luego de un corte. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con más de 60 minutos. Nuestro invitado, Marcelo Gálvez. Continuamos con 60 minutos. Marcelo, ¿qué beneficio da el teatro a la sociedad? Absolutamente todos. Por eso que yo soy un enamorado de mi profesión. Yo vengo de un estrato social muy humilde. Soy de esos buenos guayaquileños que bajábamos lodo con sus botas de caucho hasta dejarlas en la casa del amigo que vivía ya en la acera de cemento, y nos íbamos al Vicente a las 6 de la mañana para estar a las 7 porque el bus se demoraba 1 hora en llegar. Y como yo había mucha gente. La diferencia es que yo me quise dedicar a esta otra cosa que es todavía más difícil, ¿no? Cuando tú eres ecuatoriano y pobre, y encima te quieres dedicar al arte, estás todavía más acá del río. Entonces, gracias a Dios, conseguí un espacio en el taller que dio Ernesto Suárez y me hice beneficiario de todos estos niveles. Tú mejoras tu capacidad de interacción personal, pierdes el pánico escénico, desarrollas la inteligencia concreta y abstracta, y todas las otras inteligencias, porque la matemática, el oído musical, todo tienes que desarrollarlo para estar en escena. Mejoras la capacidad de comunicación personal y en público. Aprendes a trabajar en equipo. Entonces, cuando yo dicto un taller de actuación para niños, jóvenes o adultos, les digo que ustedes no necesitan ser mis colegas el próximo año, pero ustedes van a recibir una formación que les va a servir para aplicarla en cualquier campo de la vida donde ustedes se desarrollen. Un médico. Tenemos médicos brillantes, tenemos ejecutivos brillantes. Yo he dado talleres en algunas empresas multinacionales cuyo personal ecuatoriano no trasciende a veces porque no tiene un buen uso de la palabra, por ejemplo. Sin embargo, nuestro nivel académico es excelente. Tenemos ejecutivos con cuarto, quinto nivel, PhDs, que se apabullan frente al colombiano, al argentino, al español, al mexicano, que viene y se los come vivos y que solamente tiene universidad, un título universitario. Y es porque en esas otras realidades optimizan la formación en artes liberales desde el jardín de infantes. O sea, son chicos que aprenden a hablar desde chiquitos, aprenden a proyectar su voz, aprenden a pararse frente al público. Y eso es lo que nos da el teatro. Aunque tú no te dediques a actuar después, vas a mejorar esos niveles de comunicación que son fundamentales para toda la vida. Para ser un buen actor, ¿eso es innato? El actor nace y se hace.
nace con deseo, con pasión, con curiosidad. Pero si no se dedica, si no profundiza, si no se prepara, si no tiene una formación responsable, de avidez, de conocimiento, dudo mucho que llegue muy lejos. A menos que sus objetivos sean otros, ¿no? Si yo quiero hacer plata, por ejemplo, pues empiezo a hacer cuñas comerciales y hago, qué sé yo, cualquier tipo de papel que me digan y cobro, digamos, cobro poco, pero armo el combo, ¿no? En paquete me hago mi bolita de plata más grande. Pero si estoy realmente dedicado, digo, espérate, para hacer esta obra tenemos que hacer un laboratorio de 6 meses. Obviamente, para eso hay que tener cierta pasta, cierta esencia. Pero hay mucha gente por la que tú no das 2 pesos al principio. Y me pasó, por ejemplo, con una compañera mía de Bellas Artes. Cuando yo la vi así, que ella estaba haciendo conmigo el examen de admisión que se hacía antes para ingresar al colegio de plástica, y yo veía que hacía muñequitos con palitos, con bolitas, y yo decía, pobrecita, qué sé yo, tal. Y a la vuelta de los años, ella se inscribió, pasó, ingresó a pintura, fue alumna de Lucho Peña Herrera, de Belio Tandazo, de Robin Echanique, que fueron profesores míos también, y ahora es directora del departamento de plástica, del colegio, y da clases a todo nivel. ¿Por qué? Porque se metió, aprendió y desarrolló mucho más allá de su aparente potencial. Asimismo, tú me veías a mí a los 5 o 6 años y yo tenía miedo de todo. En mi adolescencia, hago una infidencia ahorita, no pude declararme yo a la chica que me gustaba y tuve mi primera enamorada a los 16 años cuando hay otros chicos que de los 12 decían, yo ya me dé piquitos con mi novia y tal. Porque tenía una carga de retraimiento, de inhibiciones enorme, que superé a través de la técnica que recibí en los talleres de teatro que hice. Marcelo, ¿recuerdas tú alguna obra que nos podrías contar en la que tú participaste, ya sea como actor, como director? Hay una obra muy hermosa que hice en el año 2012, dirigida por mi compañero de tablas y de inicios, Osvaldo Segura. En el Teatro del Ángel la estrenamos. Se llama 70 y 20. Es una adaptación libérrima de una obra de Roberto Cosa y hablaba de un septuagenario que se enamora de una chica de 20 años, que es a la sazón novia de su nieto. Y él le ha prestado su departamento, el viejo le ha prestado, que ha quedado solo después de la muerte de la abuela, ha quedado solo y le presta su departamento para que estén juntos con su novia. Ella llega primero y él se enamora a primera vista y trata de conquistarla, ¿no? Con poemas, con flores, dedicándole canciones, hablándole de arte y tal. Y la chica empieza a despertar cierto interés por este hombre. Entonces se da esa pugna, ¿no? Aparece el joven apasionado que quiere llevarla a la cama de inmediato, pero ella dice, espérate, quiero escuchar a tu abuelo, qué lindo que habla. Y entonces viene esta pugna entre espíritu y cuerpo, ¿no? Que es el gran tema de la obra. Es una obra muy linda que yo compartí con una compañera. Yo hacía el viejo, obviamente. Juan José Jaramillo hacía el joven, y una compañera entrañable, Angelita Chavarría, hacía la chica de 20. Y es una de las obras que yo más recuerdo porque el director es el que te cuida del ridículo. Yo tenía que representar en ese tiempo un personaje que tenía más de 20 años más que yo. Entonces es muy fácil caer en la caricatura, en la representación del viejo. Entonces yo tuve 2 puntos de contacto con esa edad, que fueron mi suegro y mi padre, que eran 2 hombres extraordinariamente hermosos de espíritu, pero no tan agraciados físicamente. Y sin embargo, eran verdaderos galanes de los 70, gracias precisamente a ese nivel cultural, a esa labia que tenían nuestros mayores. Marcelo, ¿qué tan significativo, hablando del aspecto económico, es ser un actor? En realidad no es significativo absolutamente para nada. Si tú te dedicas a esto por la plata, estás out. Yo creo que es como todas las pasiones. Pero esto no ocurre en todos los países. Las mayores, pero es cuestión de objetivos. Yo no creo que hombres como Sir Laurence Olivier se fije en cuánto le van a pagar por esta película. Él dice, quiero hacer Hamlet, voy a hacerla aunque me cueste plata. Grandes realizadores, que son actores, productores y directores como Mel Gibson, como Kevin Costner,
son gente que han comprometido su fortuna personal para hacer una obra que querían y la han perdido. A veces han perdido la mitad de su capital en una película que fue un fracaso, pero era algo que artísticamente ellos creían que tenían que hacer y dejar como legado para la historia del cine. Otro gran director y productor, realizador, o sea, animador de la escena norteamericana, Clint Eastwood, también gente que compromete su fortuna en los filmes que realiza. Entonces, puede ser bueno o malo de acuerdo a la realidad circundante. Es lo que pasa con los músicos. Tú en Ucrania, tú eres músico y eres una persona, wow. Tú acá, tú dices en Ecuador, eres músico y te dicen, sí, pero aparte, ¿en qué trabajas? Porque es una cuestión de entorno cultural, es un problema de cultura del país. Estamos desgraciadamente en un país, no de tercer mundo, un país recontra subdesarrollado, en el cual todavía no está considerado ni por los poderes públicos, que son los que deberían primero que nada reconocernos, la profesión de actor, ¿no? A eso voy yo. ¿Ustedes tienen alguna organización? Dos. Que los represente. Dos, que no funcionan para nada. Porque estamos amordazadas. El gobierno, no hablemos de gobierno, hablemos de Estado. El Estado no sirve para nada en temas de cultura. Nosotros estuvimos trabajando desde hace 10 años, durante 4 años, por una ley orgánica de cultura. La chuleamos, nos reunimos en sendas mesas de trabajo, trabajamos de largo, nos reunimos aquí, en la Casa de la Cultura, en otros espacios, con todo el gremio de los actores, en las dos asociaciones que tenemos, una en Quito y otra en Guayaquil, Uniactores y Casa del Teatro. Al final, el gobierno anterior a Lenin vetó la ley tal cual lo habían hecho sus burócratas, totalmente inconexa con nuestra realidad, y nos ignoraron en el apartado de ingenios. No existimos los creadores ni los actores. Entonces, es una ley inútil que beneficia al Estado y a las productoras. Claro, porque en esa época el Estado se había convertido en dueño de productoras. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Ahora mismo existe esta famosa tercerización renovada de los socios estratégicos, una ley del gobierno actual que propone que los gestores culturales, que somos autogestionados desde siempre porque no nos queda de otra, tenemos que buscar socios estratégicos para acceder a ciertos presupuestos. O si no, están los fondos concursables que ya tienen a dedo designados quiénes son los ganadores. O si no, los grandes fondos concursables que están repartidos siempre en el Pichinche, que no llegan ni a Guayas, ni a Santa Elena, ni a Manabí. Entonces, ya parece una retaíla, una cosa cansina, pero nos hemos cansado de reclamar a los poderes públicos porque sabemos que son inútiles, ineficientes, ineficaces, ignorantes y hasta perversos y corruptos. Entonces, no nos queda más que la autogestión. Cuando yo hago una obra de teatro, busco 4 o 5 amigos que estén más o menos conectados con la idea que yo tengo y nos conectamos con 4 o 5 amigos más cada uno, así hacemos una proyección geométrica de quienes podrían aportar. Entonces, en la escenografía está la sala del productor, está la biblioteca del actor que hace el papel principal, y salimos en el carro de la primera actriz a recorrer las empresas para ver quiénes nos facilitan los otros elementos que necesitamos para vestir la escena. El Ministerio de Cultura no hace nada. No sirve para nada, no sirve para nada. La Casa de la Cultura, por primera vez en su historia, reconoce, hace pocos días, el trabajo de hace 45 años del Teatro del Juglar. Cuando nosotros estuvimos pidiendo un espacio para poder ensayar ahí, hace 45 años exactamente, nos expulsaron, nos sacaron del centro cívico, que es donde ensayábamos porque el Centro Municipal de Cultura nos había facilitado eso temporalmente, nos retiraron unos cubos de madera que eran la única escenografía que teníamos y nos quedamos en la calle. Y Ernesto Suárez dijo, en un año más, los que nos quedemos aquí, vamos a tener nuestra propia sala. Y empezamos a recoger periódicos viejos, botellas vacías, y adquirimos los 12.000 sucres, que eran el depósito de la sala que funcionamos desde el año 78 en Boyacá, 10 de agosto. La autogestión es lo único que nos salva, y nos va a seguir salvando por mucho tiempo, porque para temas culturales los poderes oficiales no existen. Para finalizar, ¿qué valor, qué puntaje le das al actor ecuatoriano? 11 sobre 10. Tenemos nosotros valores de exportación. Lo que pasa es que es mucho más visible Chito Vera pegándole a un ruso o a un gringo, es mucho más visible a nuestros ciclistas, nuestra gente, que ya una vez que triunfan afuera, entonces ahí sí las federaciones les apoyan y les dan miserias para que sigan figurando. El actor de teatro ecuatoriano es bueno. Hay gente, recibimos felicitaciones internacionales. Hay gente que viene de Quebec, que viene de París, que viene y nos da talleres y se da cuenta que aquí hay un potencial espectacular.
la poca gente que logra salir de acá. Tenemos a este chico Manrique y hay otros, Carrera también, que a veces regresan, pero se dan cuenta que aquí no tienen, el techo les queda muy bajo y tienen que regresarse. Y tenemos talentos de exportación. De modo que si nosotros volteáramos un poquito la mirada hacia acá, consumiéramos menos Maluma y aportáramos un poquito más a los valores que hay en teatro, música, danza, plástica, literatura, sería una maravilla. Marcelo, queremos agradecerte muchísimo por darnos a conocer lo que es la vida de un actor de teatro. Gracias a ti, como siempre, y disculpa, me emocionan estos temas, así que a veces me pongo altisonante. Hemos llegado al final del programa, esperamos que hayas disfrutado del mismo. Y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.